Pero esto no es internet, así. Dale. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes en el Salmo 119, solamente lo escuchen. Entre los versículos 89, 90 y 91 dice así el Señor: para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ahí en el Salmo 119, 89, versículo 89, 90 y 91. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Sí. Daniel, si querés orar para dar comienzo a la clase. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que vamos a entrar en tu presencia y poder aprender de tu palabra, Padre. Ministranos y que tu Espíritu Santo esté dando todo lo que necesitamos para este día, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros, Señor. Amén. 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 Muy bien, amén. Sí, esta es la segunda clase que tenemos, pero la primera fue una introducción. Vamos a dar nuevamente esa introducción. Vamos a hablar de una carta que está en el Nuevo Testamento, la carta de Pedro, que está en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar en esta carta dirigida hacia varias personas de distintas ciudades. Está compuesta, esas ciudades, está compuesta por distintas culturas. Había muchos griegos, muchos romanos, muchos judíos, y por supuesto de esa variedad de culturas, ¿no? Romanos, galos, griegos y judíos. Aparte de toda esa variedad de cultura, cada uno de ellos tenía una filosofía diferente, tenían una religión, un culto, vamos a decir, distinto, ¿no? Y inmerso de toda esa sociedad, había alguien especial, había, vamos a decir, el remanente de Dios, el pueblo de Dios. Pedro es el que escribe la carta, él a su vez está preso en la época de Nerón. Nerón era un gran tirano en esos momentos. Hacía a los cristianos barbaridades. Ejemplo, hacía que sus espectáculos sean iluminados por esos mismos cristianos. Prendía como antorchas. Esa era la cabecita que estaban en esa época, ese gobernador. Vuelvo a las ciudades, a esas ciudades donde había distintas filosofías, galos, romanos, griegos y judíos. Pero a su vez, en la introducción hablamos sobre una carta de Plinio, una carta de Plinio el joven a Trajano en esa época aproximadamente. Esta carta habla de la situación que estaban viviendo muchos del pueblo de Dios en esa zona. Estaban sufriendo persecuciones, estaban sufriendo torturas, estaban sufriendo distintos atropellos en cada uno de ellos. Hasta el punto que muchos de ellos negaban la fe, porque era complicada la cosa. Y lo lindo de esto es que la carta amorosa que hace Pedro, él no ve su situación, porque él no estaba pasando un buen momento. Y él trata de escribir a esta gente, a todo este pueblo, toda esa circunstancia, y se anima a escribir esta carta tan hermosa, tan pastoral. Es como abrir el corazón más allá de mi circunstancia, es mirar
lo que estaba pasando para darle aliento y fuerza a esa situación que ellos estaban pasando. En los primeros textos, vamos a abrir la Biblia está en el Nuevo Testamento, es el primero de Pedro, vamos a ir rapidito 1:1, ¿no? El capítulo 1, versículo 1. Dice ahí la primera presentación de la carta que se dice Pedro. Pedro se presenta escribiendo, yo soy el que escribo esta carta. Pedro. A su vez, no su nombre Pedro, sino la distinción, el ministerio que Dios le ha puesto a su cargo, que es, dice después, apóstol. Él era apóstol, era uno de los 12, era uno de los que fue llamado Pedro por el mismo Jesús. Pedro era un hombre común y corriente, sencillo como cada uno de nosotros. Era un hombre sin cultura, no tenía muchos estudios. Su oficio, ¿saben cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Era un hombre rudimentario, asociamos la pesca con personas muy rústicas, pero a veces tienen un gran conocimiento de inteligencia, porque he escuchado a muchos, uno ve lo exterior y cuando uno conversa ve que tiene un gran conocimiento, pero digo, eran esas personas. Y este hombre tan sencillo como en un principio Jesús lo llamó, estuvo con él, con nosotros, con el resto de sus discípulos, aprendiendo del Maestro, aprendiendo de Jesús. Y no solamente eso, vemos a Pedro como este personaje, como algo ahora tan importante, en eso era común como nosotros. Tenía defectos. ¿Saben qué hizo? Bueno, entre todo eso, negó a Jesús 3 veces. Pero también se arrepintió. Era un hombre que cometía sus errores, pero también inmediatamente se daba cuenta de sus errores y pedía disculpas. Este hombre se estaba transformando en algo que iba a ser un vocero, el vocero, vamos a decir, del Evangelio de Dios. Este hombre tan sencillo, pero ahí estaba produciendo en él cosas que con el Maestro estaba descubriendo. Pasó un tiempo, y hay muchos sucesos que pasa a Pedro. Anteriormente, él está en el día de Pentecostés. Él recibe ese poder que dice el Señor. Y después, más adelante, en Hechos, algún día vamos a introducirnos en Hechos, porque tiene cosas muy interesantes. Él hizo una exposición, una predicación, vamos a decir, extraordinaria, impecable, que todos escucharon. Bueno, este mismo hombre, que vemos que es sencillo, que estuvo en la escuela de Jesús, que se equivocó 3 veces, se equivocó negándole 3 veces. ¿Sabían también que otra de las equivocaciones que él tuvo y cuando Jesús murió? Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sabe lo que pasó a él? Se volvió a su oficio, a pescar. Volvió de nuevo a eso. Y vemos la grandeza de Jesús cuando Él resucita, va a buscar. Y le dice, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Deja todo oficio, y ahí se afirma y va en ese proceso durante todo Es muy interesante su vida. Bueno, es nombrado apóstol. Elegido de los 12 apóstoles. Su carta es dirigida a los elegidos. A los elegidos, a los escogidos, a los que Dios puso sus ojos, a ese pueblo apartado. Muy interesante esta palabra, porque ¿qué vamos? Acá podemos introducirlo en una doctrina, en la doctrina de la elección. Es una doctrina muy interesante que podríamos bien brevemente hablarlo para no
por lo menos tener una idea más o menos acerca de la doctrina de la elección. La elección es el acto de Dios, por el cual en la eternidad pasada Él escogió a los que querían ser salvos. La elección es incondicional porque esto no depende de nada fuera de Dios. Es repetidamente enseñada en la Biblia, por supuesto, y también es demandada para nuestro conocimiento de Dios. Para empezar, vamos a mirar, evidencia bíblica, ¿no? Es una decisión, la voluntad de Dios. Y como eso expone esa palabra en el principio de ese versículo a los elegidos, a los extranjeros y dispersos. Por supuesto, nosotros, cuando lees esas primeras partes, cuando leemos extranjeros y dispersos del todo, extranjeros, cada uno de nosotros somos extranjeros, porque no pertenecemos acá. ¿Por qué no pertenecemos acá? Porque ya por la disposición de Dios de escogernos, ya no somos de este lugar. Somos ciudadanos celestiales. Somos esos ciudadanos, somos esos embajadores que tiene Dios acá en el mundo. Elegidos y dispersos. En todo el lado del mundo, por distintas circunstancias, el pueblo de Dios ha estado disperso. Disperso, en este caso, en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. En este lugar, si lo vamos a ubicarnos geográficamente, conocen Asia. Es por esta zona. Es todo por esta zona. No tengo un mapa grande, pero vemos hacia la ciudad de Turquía. Es Turquía, más o menos aproximadamente en esa ubicación de Turquía. Ahí está esa zona donde fue dirigida esta carta. Ahí estaba Poncio, Galacia, Capadocia, Asia. Según la previsión de Dios, el Padre, mediante la obra santificadora para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden de ustedes la gracia y la paz. Según el conocimiento de Dios, todo esto que están pasando ellos ahí, estaba atento Dios para que no se olviden de la obra santificadora del Espíritu Santo, para que esa obra santificadora que está en nosotros, que produzca obediencia a Jesucristo, que Él fue el que pagó, Él pagó con su sangre, para nosotros pagó por su sangre, para nosotros ser redimidos, ser libres, no ser más esclavos, porque ya al ser escogidos, estar todos en su plan de Dios. Y si está la obra santificadora, es porque ellos reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esa sangre nos libra, somos libres. Y esa obra santificadora es producto de una obra de la salvación. Cuando tú eres salvo, una de los efectos de la salvación, el proceso, lo que uno manifiesta es la obra santificadora. ¿Qué significa? Primero, nosotros estábamos lejos de Dios. Esa obra santificadora te acerca a Dios. Antes, como dice el romano, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituido de la gloria de Dios, destituido quiere decir que no eras parte de eso. Ahora, por su misericordia, por la acción de Dios, por la voluntad de Dios, tenemos eso que está produciendo en nosotros, esa obra. Y no es un acto así, es un proceso, es una obra. La obra va construyendo parte por parte, va despacito, ¿no? Que produce la obra que estaba produciendo en nosotros en obedecer a Jesucristo. Es recordar lo que hizo Jesús en la cruz, sus enseñanzas. Todo eso que va a ir produciendo.
todo lo que es el significado de salvación de la vida. ¿No? Continuamos. Dice esto estaba en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son expresiones de algo que está transformando antes en tu vida. Dice en el versículo 3, alabado sea Dios. Antes no podíamos decir eso, alabado sea Dios. Algo dentro de nosotros nos produce, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra que Jesucristo está haciendo en nosotros para que nosotros reconozcamos al Padre. ¿Saben que una de las cosas para saber quién es el Padre? Tenemos que reconocer a Jesucristo. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, vemos al Padre. Por eso produce en nosotros alabanza, júbilo, gozo, expresiones de algo que antes no lo teníamos. Yo no recordaba en mi infancia decir, alabado sea Dios. Algo pasó dentro mío que puedo decir hoy, alabado sea Dios. ¿Me entiendes? Esas cosas que eso está produciendo esa obra, lo que estaban teniendo ellos. Ellos le están recordando, Pedro, ojo, no se olviden de todo esto. Porque ellos estaban pasando esas dificultades. Tal vez hoy nosotros en Uruguay pasamos cada uno nuestras dificultades. Tenemos situaciones difíciles. Hay hermanos que están a riesgo de vida en otros lugares del mundo. Sugiere Dios y nos hace acordar por medio de su palabra. No se olviden de la obra santificada, no se olviden que Jesucristo pagó, los liberó, no se olviden que están en su boca expresa alabado sea Dios por el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las que continúa después, dice, por su misericordia, ¿no? Por su gran misericordia. Dice, por su gran misericordia. Todo esto sucede por su misericordia. Una de las características de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es una persona que tiene virtudes y tiene rasgos como misericordioso, amoroso, Padre eterno, es justo, es fiel. Todo eso es lo que expresa, es el carácter, la personalidad de nuestro Dios. Todo lo que hace es porque es su esencia. Él es misericordioso. Nos has hecho nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hay una situación que hay un religioso que dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Yo me hice millones de preguntas, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que volver, como decía, tengo que volver a la panza de mi mamá? No. Y esto es algo que sucede producto de qué? Algo tiene que haber pasado primero para que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿Qué es lo que pasó primero? ¿Qué tenía que haber sucedido? Dice más adelante. ¿Vieron que dice? Nos has hecho nacer de nuevo, ¿no? En el versículo 3. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de ¿quién? De Jesucristo. No podemos nacer de nuevo. No podemos nacer de nuevo en el sentido a lo que después viene para que tengamos una esperanza viva. Nacer de nuevo, seamos transformados. Es una doctrina, eso también es una doctrina que, bueno, que hay que estudiarlo, es bueno leerlo. Así yo. Dice en Juan 3:7, dice, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El significado literal de regeneración es nacer de nuevo. Esta palabra se usa tantas veces en las Escrituras, ¿no? Vida nueva en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación, la justificación, la santidad. Dios regenera al hombre, es renacido. Dios, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado.
La única manera que una persona puede tener vida eterna es a través de poner su fe en Jesús, ya que la vida eterna es un regalo de parte de Dios. No es algo que uno pueda ganar. El hombre por su naturaleza caída busca sustitutos para ir al cielo y confía más en sus buenas obras, menos en el sacrificio perfecto de Jesús. ¿Entendés lo que significa nacer de nuevo? ¿Cómo podríamos explicar mejor qué es nacer de nuevo? Tiene que ver con reconocer la obra de Jesucristo a partir de la resurrección. Y en el texto de Jesús y Nicodemo, en Juan 3, lo que le dice Jesús a Nicodemo, que Nicodemo no entiende, es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Ese nacer de nuevo no es físico, no es volver al vientre de la madre, es nacer de nuevo espiritualmente. Uno nace de nuevo cuando reconoce a Jesucristo. Cuando uno acepta a Cristo y reconoce su obra en la cruz, su muerte y su resurrección, Jesucristo nos da una nueva vida, nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Y ahí sí es cuando el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y allí comienza una nueva vida. Por eso Jesús le dice a este fariseo, os es necesario nacer de nuevo, y el fariseo no entendía nada. ¿Cómo nacer de nuevo? No comprendía que la obra que el Padre le había dado a Jesucristo para hacer en la tierra era hacer una nueva generación, generar vida o regenerar vida a través de su muerte y resurrección a millones. Eso es nacer de nuevo. Creer y reconocer a Jesucristo como que murió y resucitó por vos, que pagó tus pecados, que fuiste redimido, como dice Pedro. Perdón. Sí, no, está bárbaro, gracias. Sí, y lo vas a vivir, lo estamos viviendo, y lo estamos viendo cada día cuando nos acercamos a Dios, lo vemos cada día. Porque hay expresiones que antes no lo decíamos, y ni pensábamos lo que antes pensábamos. Esto es porque ha producido un nuevo nacimiento en nosotros. El estar acá, a escuchar la palabra de Dios, tener sed de la palabra de Dios, es porque ha producido un nuevo nacer. Queremos saber más de todo lo que Dios es en sí. Es Él mismo, es la esencia de Dios. Todo eso queremos saber. Y para que tengamos una esperanza viva. Y esta esperanza viva es una palabra impresionante. Como volvíamos antes, estábamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Estábamos muertos. Si nacimos espiritualmente, antes de haber recibido a Cristo, estábamos muertos. Hoy les hace recordar Pedro, a todos ellos y a nosotros, que todo esto que ha pasado en nosotros, todo este proceso, le está recordando para que tengamos esa esperanza viva. Esa esperanza viva. Viva. Y no sobre todas esas cosas. Miren el versículo 4. En el versículo 4. Para que tengamos una esperanza viva, y dice en el versículo 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Algo impresionante. Si lo vemos humanamente, lo que es una herencia, lo que vemos es que tiene que morir alguien para nosotros obtener algo. Y el lío que se tiene, los problemas que surgen por tener una herencia. Porque hay en contienda, celo, etcétera. Yo quiero esta parte, mire el 35. Cosas que en el mundo pasan. Pero esa herencia la recibimos de una persona que está viva. Está viva. Y esa herencia, la que nos transmite Jesús, es una herencia que es indestructible. No se puede romper. No se puede romper, es incontaminada. Nada la puede deteriorar. Es inmarchitable. No se puede. Exactamente. Eso es tu herencia, nuestra herencia en el Señor. Esto es lo que produce
Alabado sea Dios. Cuando nosotros nos introducimos a esa palabra y le dice esas cosas, y si lo pensamos humanamente, no nos corresponde estas cosas, porque no merecemos nada. Por la característica de nuestro Padre, al conocerlo, vemos su gran misericordia, y esta es una de las expresiones. Ha dado a Jesucristo para que todo esto lo tengamos. Y es una herencia, no es algo ficticio, es real y verdadero. Porque tenemos un Padre que no miente. Hay otro que por ahí se le caracteriza como padre de mentiras. Que hay muchos que creen en esas mentiras. Nosotros creemos en un Dios Padre de Jesucristo que es verdadero y su carácter por sí solo dice la verdad. Y cuando dice algo, se cumple. Entonces esa herencia que nada como el tiempo, el mundo se deteriora, eso pasa estas cosas. Es eterno. Dice así más adelante, mire, tal herencia, miren esto, esa herencia, como hoy te decía, ¿para quién está reservada? ¿Está reservada en dónde? En el cielo. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros. Somos parte de esa herencia. Aleluya. A quienes el poder de Dios, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El poder de Dios protege mediante la fe. Una herramienta poderosa. Les sugiere, les pide, les hace recordar al Pedro esto, que la protección para llegar a la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos es mediante la fe. Ellos no tenían que claudicar en esa fe, no tenían que... Por supuesto, como vemos, no le leí, pero dentro de la carta esta, había muchas circunstancias, muchas situaciones que algunos habían llegado. Y yo me imagino todo esto en estos tiempos, muchas personas que han sido pasadas por torturas, tal vez hayan negado a Dios. Porque no me puedo creerme superado, porque hay que estar en esa situación, porque están las familias. Gracias a Dios que tenemos paz acá, gracias a Dios. Pero no podemos olvidarnos, que tal vez no es con esa incidencia y esa violencia física, pero nosotros tenemos muros en nuestro país. Hay muros que el primer muro, gran importante, que parece ser, es la laicidad. Hay cosas que hay muros de laicidad, hay muros del humanismo, hay muros de otras filosofías que están trabando que la verdad absoluta de Dios pueda alcanzar a todas las áreas. Estamos aquí cuando nos permiten abrir las puertas, hablar, un vecino o algo, vamos a hablar de Dios. Gracias a Dios tenemos eso. Pero en algunos lugares de importancia, de relevancia que hay en otros lugares, es difícil llegar a exponer con libertad. Yo tengo algo para decir a un auditorio. No creo que te permita. Más allá que nuestro país tenga libertad de culto. Ojo, no nos conformes con las cosas que hay en el mundo. No nos conformemos con esto. No quiere decir que vayamos a lo loco y hablar, no, pues seamos sabios. Nuestra fe tiene que estar firmes en el convencimiento de la obra que Dios ha hecho, que nadie, ni una filosofía, ni un concepto me puede privar de lo que ha hecho Dios en mi vida. ¿No? Continuamos, para llegar hasta el fin, Seguimos. Vamos al 7, versículo 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas demostrará, que es digna de aprobación, gloria y honor cuando el Señor Jesucristo se revele. En el versículo 7, ¿no? El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego.
¿Tenemos idea de lo que es acrisolar? Purificar. Purificar. Es, vamos a decir, vamos a ponerle, no sé si es correcto el ejemplo, es como un horno de calor o algo que trata de sacar las impurezas, darle, ¿no? El crisol era como una olla. Ahí está. El hierro se funde a una mayor temperatura que el oro. Entonces, ¿qué hacían? Ponían el oro que sacaban de la tierra con toda la suciedad adentro del crisol. Ahí va. El crisol no se derretía porque era de hierro. Se derretía el oro y todo lo que era impureza se quemaba. Y después enfriaban el crisol y sacaban el oro líquido todavía y lo ponían, lo armaban para joyería, orfebrería, lo que fuera. Ese era el crisol. Gracias, exactamente. Más claro, está buenísimo. Ese es el proceso. Ese es el proceso que hace una comparación. Acá hay una figura. No vamos a hablar de figuras y todo, pero eso, cuando tengamos la oportunidad de estudiar más, hay figuras, hay muchas figuras que en la palabra de Dios nos ayuda a aclarar cosas, porque hace una comparación. A veces vas a encontrar el cómo tal cosa. Hace esa comparación. Después más adelante vamos a ver muchas ilustraciones, muchas figuras que utiliza Pedro para ilustrarnos una gran verdad. Esta es una verdad. Esto es la verdad. Utiliza el oro, algo que es perecedero. Para el mundo el oro es importante. Para el mundo el oro, el hombre le pone el precio, la importancia. Pero para Dios no. Vale más lo que está produciendo, más que lo que produce, ¿qué es? La compara. ¿El oro con qué? ¿Viste cómo dice acá? Así también la fe. Dice, aunque es perecedero, acrisolado al fuego, así también la fe ¿de quién? De nosotros, de ustedes. Versículo 7. La fe de ustedes, compara el oro con nuestra fe. Y dice que vale mucho más que eso. Nuestra fe es mucho más que eso. El hombre, el mundo, el oro es impresionante. Pero Dios no. Y utiliza Pedro esto. Sí, esto es importante. Pero para Dios no es tan importante. Esto es lo que pesa. Esto es lo que está pesando. Y dice, al ser acrisolada, a ser procesada, como decía Javier, a ser procesada, esa fe, nuestra fe, ¿qué va a ir produciendo? ¿Qué va a ir produciendo esa fe? Más fe. Sí, pero ¿qué dice el texto? Estamos hablando del mismo texto. Esa fe, esa crisolada, ese proceso, ¿qué significa ese proceso? Así como el oro es procesado por fuego, la fe por las pruebas. Exactamente. Entonces vamos a decir que el crisol se compara con las pruebas. Entonces, el crisol, el oro lo procesa, la fe, las pruebas son las que está procesando. ¿Qué produce de ese proceso? ¿Qué va a ir saliendo? ¿Qué dice ahí? Obras aprobadas. Aprobación. Hay una palabra, por lo menos en mi texto acá, que dice que es. ¿Qué dice ahí? Digna de aprobación. Digna. ¡Wow! Digna de aprobación. ¿Va a producir esa aprobación? ¿Qué cosa va a producir? Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¡Wow! Gloria y honor. Digna de aprobación. ¿Qué va a hacer eso en pocas palabras? Cuando venga nuestro Señor va a encontrar una fe genuina en nosotros. ¿Lo anhelamos? ¿Lo deseamos? No es fácil, porque están esas pruebas. Para algunos nos hundimos en el más profundo del mar y parece que no llegamos a salir afuera. Según cada circunstancia. Pero hoy dice el Señor, por medio del apóstol Pedro, por esta carta, que esas pruebas van a producir este efecto, una fe, mejor dicho, una fe genuina cuando venga nuestro Señor Jesucristo. No recuerdo, estoy de memoria. La otra vez, no sé si alguien puso
el ejemplo. Cuando venga el Señor, encontrarás fe en la tierra, algo así. Yo no me acuerdo bien el texto. Y yo creo que si lo relacionamos con esa expresión, que ahora realmente no me acuerdo bien a dónde está escrito, si lo ponemos acá, quisiéramos tener, cuando venga el Señor, esa fe genuina, esa fe que pasó cada prueba y va a darle gloria y honor a la vida. Lo que hablamos ayer de Pablo, ¿no? ¿Eh? Es lo que ya hablábamos ayer de Pablo, llegando al final de su vida diciendo, he conservado la fe. Ahí está, exacto. Porque, para terminar la figura del oro y el crisol, lo que pasaba con el oro es que cuando vos lo ponías en el crisol valía 10 pesos, porque estaba impuro. Cuando salía del crisol valía 100 veces más, porque era oro purificado. En el caso de la fe es lo mismo. Cuando tenés tu fe, cuando Dios la prueba, a través del fuego de la prueba, como dice Santiago, cuando sale esa fe, sale purificada, sale renovada, sale fortalecida. Y es la que Jesucristo aprueba y Bueno, es algo que, bueno, seguir escudriñando, ¿no? Dice más adelante, ¿no? Dice en el versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él. Y se alegrarán con gozo indescriptible y glorioso. Yo, tal vez ahí en la Reina Valera tiene otra manera de hablarlo. No sé si yo lo tengo como una NBI, pero ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Aunque no lo ven ahora, creen en él. Y se alegrarán con gozo indescriptible y glorioso. Aquí, si yo les pregunto, ¿por qué dice Pedro, aunque no lo vean? Lo aman, pero no lo han visto. Porque él sí lo vio. Exacto, excelente. Aunque no lo ven ahora, creen en él. ¿De qué manera nosotros, sin haberlo visto, podemos creer? ¿De qué forma? No sé si está bien el ejemplo. ¿Cuál es la forma de nosotros? ¿Por qué creemos en Jesucristo? Sí. ¿Qué es lo que me hace conocerlo? ¿Dónde yo tengo que averiguar? ¿Dónde yo tengo que averiguar para conocerlo? No la iglesia, no una institución. Algo tangible. Algo que pueda estar en mis manos. Que se llama Biblia. Biblia. La predicación del Evangelio. Así nomás. La predicación del Evangelio. Yo, a mí cuando me hablaron del Evangelio, fui conociendo parte de él. Y cuando me introduje en el medio de su palabra, ahí pude creer en él. Fue algo que sucedió. Yo no sabía nada de la Biblia. Nada. Porque no nací en una iglesia. Yo participaba en otra religión. Y lejos de todo esto estaba. Porque una filosofía de la que yo estaba envuelto era la reencarnación. Nada que ver. Un lío matete. Pero por supuesto yo, a mi manera, no estaba este Dios. Cuando me introduje, yo no lo vi. Tú no lo vistes. Pero crees. Por supuesto, Pedro sí lo vio, porque fue parte de todo eso. Dice en el texto, a ver si lo podemos buscar, de Juan 20, 29. A ver, Juan 20, 29. Hay una palabra que dice que es impresionante, a mí me encanta, porque esa misma palabra está en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Hay una palabra que dice, pero vamos a leerlo, a ver, Juan 20, 29, ¿qué nos dice? A ver. Sí, claro. Dice, Jesús les dijo, porque me has visto, tomáis, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron.
¿Cuál es la palabra que te rompe los ojos ahí? Bienaventurado. Excelente. Bienaventurado, dichoso, feliz. Es algo que es tal vez inexplicable humanamente, esa palabra para vos decirlo lo que significa. Esa misma palabra surge ahí en Mateo 5, que es en el Sermón del Monte. Bienaventurado tal cosa, bienaventurado tal cosa, bienaventurado tal otra. Es una expresión interesante. Con un gozo indescriptible y glorioso, ¿no? Seguimos. En el versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Sobre todas las cosas, nuestro objetivo, nuestra meta es, la meta de nuestra fe es la salvación. Después dice, habla en los versículos 10, 11 y 12, dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Habla de profetas. Habla él como hombre judío, no evita lo que significan los profetas. Los profetas eran personas que tal vez recibían la revelación de Dios, pero bien como en una clase Javier decía, no comprendían todo el mensaje. Ni la línea de tiempo. Ni la línea de tiempo. No lo comprendían. Pero veo la virtud de ellos. Eran constantes, preocupados, buscaban y buscaban para aprender, buscaban para conocer un poco más, para poder entender ese significado, porque había una responsabilidad de aquellos tiempos de los profetas. Las palabras de ellos expresaban la salvación de Israel, es hablar de la salvación. Era con un celo amoroso en esas cosas. Trataban de buscar cuidadosamente para poder hablar correctamente. Por supuesto, no quiero meterme en los dones espirituales, pero los profetas, aquí no podemos identificar, vamos a decir, profetas en este tiempo. ¿Quién te puedes asociar como profeta en este tiempo? ¿Es algo loco? Es decir, ¿qué te parece, Rodén? ¿Será exclusivamente como judío que era Pedro en aquellos tiempos? ¿O solo asociamos a aquellos que son, vemos en los dones espirituales, en los ministerios, los dones espirituales, los profetas, Los pastores. todo eso? ¿Lo podemos asociar a eso solamente? ¿O lo podemos hacer más abierto en el sentido a todos nosotros? ¿No será que bueno, a tener ese cuidado, ese celo que ellos tenían en aquel tiempo, introducirnos nosotros y aplicarlo para nuestra vida hoy en día? Nosotros somos profetas, porque estamos hablando de las cosas de Dios. Y hay cosas que no se cumplieron. Y hay cosas que están ahí, pero también estamos profetizando si ellos, para salvación de sus almas. Porque nosotros sabemos que si no aceptan a Dios, a Jesucristo como su Señor y su Salvador, están en condena. Y esas palabras que los profetas anunciaban, era una de las cosas, era eso también. Y lo hacían con ese cuidado. Hoy me pregunto, qué bueno sería poder aplicarlo y para introducirnos en la palabra de Dios, buscar con denuedo, tratar de buscar información, pedirle al Espíritu Santo que nos introduzca más, que nos ayude a conocer más, para hablar correctamente el Evangelio de la salvación en estos tiempos. Me quedo con esa parte
su dedicación. Qué bueno sería poderlo nosotros aplicarlo. Seguimos. Hay algo que en el versículo 13 es una acción. Ya conocemos que ha producido una obra santificadora. Has reconocido a Jesucristo como su Salvador. Eres una nueva criatura. Tu fe está siendo probada. Estás en un continuo prueba, en un crisol, para que tengas, cuando llegue a Jesucristo, la fe genuina, para que tengamos esa fe genuina, para que nuestra fe llegue a la salvación. Y dice en el versículo 13, por eso, dispongamos para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, como vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Por eso dispongan actuar, avancemos. Avancemos con esa inteligencia, no con la inteligencia natural, porque es un proceso. Porque vamos a tener un pensamiento sano, una mente sana, y vamos a tener un dominio propio sano, para que podamos demostrar, hablar, para que produzcan nosotros esos hijos obedientes, para que vaya produciendo eso, y no solamente en lo teórico, que comiencemos a vivirlo, dispongamos en nuestro corazón. Hay un versículo, es de mi cabecera ese versículo. Daniel, en el libro de Daniel, dice, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 8, me he propuesto en mi corazón no contaminarme. Y yo creo que esta es una acción que tiene que salir de cada uno de nosotros. Va a ir saliendo. ¿Por qué? Porque esa transformación que está produciendo en nosotros y todo lo que vamos sabiendo y conociendo está produciendo algo en nosotros debemos salir a impulsar para que vean cuán cambiados estamos, cuán diferentes somos. No ser sectarios y quedarnos acá y es todo lindo, porque si estamos todos acá somos divinos acá. Pero exponernos al mundo de las tinieblas, exponernos a hacer esa luz que ilumine a todo el mundo. Van a decir, ¡pah! Me imagino cuando, no sé si te lo han dicho, creo que sí, qué raro, qué cosa rara estás ahora. Es diferente. Entonces es el proceso. Seguimos. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Son palabras muy difíciles, pero con una profundidad. No por nuestra fuerza, somos santos porque como la obra santificadora de nosotros está produciendo algo en nosotros. Nos apartó. Ya de por sí estamos apartados. Nuestro Señor Jesucristo al morir y nosotros al recibirlo, automáticamente nos apartó del mundo. Somos santos. Dios te mira por medio de Jesucristo santo. Qué distinción, qué privilegio. Seguimos. También es santo. Nuestro Padre es santo, porque el que nos llamó es santo. Y escrito está, santo, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué? Acá hay algo que me llama, me afirma aún más a leer con de nuevo la palabra de Dios, a seguir conociendo un poco más y poder memorizar versículos de la palabra de Dios. Acá hay una circunstancia, está escrito. Me remonto en el principio de Jesús en su comienzo de su ministerio.
hubo un momento que Jesús fue tentado. Después de su bautismo fue al desierto. Y fueron procesos que fue tentado, no porque vino con autoridad Satanás, porque se lo permitió. Y una de las cosas, y uno de los detalles que Jesús le decía a Satanás es, escrito está. Escrito está. Y esto tiene que ser parte de nuestra fe. Porque no podemos hablar, tenemos que estar seguros de lo que decimos. Y mucho más, si podemos decir, escrito está. Mirá, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Con Juan. Mirá, acá, escrito, acá está, escrito está. Son esos detalles a los que confrontamos esa verdad espiritual en la ceguera espiritual de la persona. Y con eso lo venció. Y no quiere decir que Satanás no supiera de todo ese texto, pero lo transgiversa para comodidad propia. Pero cuando la verdad surge en lo textual de la palabra, agacha la cabeza porque ahí está su palabra, porque Él es eso. Cuando nosotros conocimos a Jesús sin haberlo visto, es porque nosotros estamos leyendo esa palabra, la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se hace carne en nosotros, escrito está, porque realmente esa es la verdad absoluta, mi guía, mi vida, mi respiración para mi vida eterna. Vamos a ir terminando medio rápido, dice, ya que invocan como padre, dice al que juzga, en el versículo 17, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con un temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. ¡Wow! ¿Qué nos pide el Señor que vivamos en esta tierra? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Qué nos sugiere el Señor que vivamos? Según el versículo 17. Porque seamos hijos de Dios, como tenemos todos los beneficios del Hijo de Dios, como dice acá en el comienzo, invoca como Padre, como diciendo, ya conocemos al Padre aquí, y sabemos que es el Señor, es nuestro proveedor. Sí, bárbaro. Pero, ¿cómo tenemos que demostrarle al Señor? ¿Qué tiene que salir de nosotros? ¿Cómo tiene que ser una vida hacia Él? Vivir con temor reverente. No miedo. No miedo como esclavo. El pueblo de Dios antes de ser libre vivía con miedo de la sujeción del tirano, todas las cosas que pasaban. Ahora el Señor pide que seamos ese temor reverente. Que cada cosa que hagamos, que cada cosa que podamos decir, que cada cosa que nosotros podamos hablar, pedir, sugerirle a nuestro Señor Jesucristo, siempre tiene que ser con el temor en el sentido haz tu voluntad. Porque nosotros, como ayer decíamos, nosotros somos una máquina de pedir cosas. Yo no digo que no esté mal, pero nuestro temor reverente es decir, Señor, porque va a producir en nosotros esa humildad, Señor. Yo te pido tantas cosas, sí, pero haz tu voluntad. Mientras seas peregrino en este mundo, mientras sigas caminando en este mundo, peregrino es una persona que transita por el mundo. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro aliento de vida, mientras que seamos viejitos, hasta que podamos tener, como vos decías, quisiera yo tener 94 años, llegar a los 94 años. Y qué bueno sería que llegues a los 100 años y decir,
peregrino soy, pero con el Señor juntos. Ha sido mi vida todo esto. Que en ese transitar, que podamos ser ese gran peregrino que Dios quiere. Seguimos. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como hablábamos hoy, como el oro y la plata. Utiliza otro ejemplo para dar una enseñanza. Utiliza el oro y la plata, dos objetos valiosos para el mundo, pero es perecedero, se van a destruir, pero no es con eso, porque para el mundo el oro y la plata es impresionante en el costo. Pero ¿cuál es el que tiene el peso ahora que nos quiere enseñar por medio de este evangelio, esta carta? ¿Qué nos está diciendo? Que Jesucristo pagó ¿con qué? Con la sangre. Con su sangre. Muy bien. Preciosa. Con su sangre. Eso lo tenemos que acordarnos, que tiene el mayor peso que el oro y la plata. Hace una comparación, pero la sangre de Cristo es con eso lo que se pagó. ¡Wow! Dice que en el versículo 20, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Cristo es el quien Dios escogió. Cuando leemos eso, muchas veces lo pasamos. Leemos, interesante. Cristo, Dios, quien Dios escogió. Si yo me pregunto, ¿cómo puede ser esto? Cristo, a quien Dios escogió. ¿Cómo me puedo explicar? Antes de la creación del mundo. ¿Cómo puede ser? Si Cristo fue enviado a la tierra por el desastre que hicimos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros somos pecadores porque sucedió un problema en el principio de Génesis, producto de Adán y Eva. Pecaron. Ahí la lógica de cada uno es decir, en ese momento Dios tenía que haber creado a Cristo porque el hombre pecó, el hombre no. Vemos una de las características de Dios, su soberanía. Y en sus conocimientos y en sus proyectos, Él tenía todo planeado. Antes que sucediera todo, ya había había creado a Cristo. Cristo fue en Él creado todas las cosas para Él y por Él. Por Él y para Él. No sé si no queda claro, por favor. Si estoy equivocando, por favor. Antes de la creación del mundo, en los últimos días, por medio de Él, ustedes creen en Dios. Nosotros para creer en Dios, nuestra predicación, como hay en otros lugares, todos los caminos, voy en el versículo 21, ¿no? Seguimos hacia adelante. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, porque Él lo resucitó y lo glorificó. Versículo 21. Hay muchas filosofías en muchos caminos que todos los caminos se llevan a Dios. Según hemos hablado con muchas personas y hasta en los tiempos pasados pensábamos exactamente lo mismo. Yo no creía en Dios. Para mí Dios era irreal. Yo era uno de los enemigos fervientes de Dios. Era anti-Dios. Y puedo decir que hasta lo insultaba. Y todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos llegan a Dios, todos los caminos llegan. No. Aquí es una de las cosas que tenemos que reafirmar y confirmar. Es solamente por medio de Jesucristo que llegamos a conocer a Dios. Y por medio de Él ustedes creen en Dios. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, por nuestro Señor Jesucristo. Si hablan de Dios y omiten a Jesucristo, es una doctrina en nuestro pensamiento, no le vas a decir, pero en nuestro pensamiento, no es así. La palabra de Dios no me enseña eso. Y si me habla de Dios
y me habla de Jesucristo, pero me omite el Espíritu Santo en medio de estos tiempos, su doctrina, su visión, le falta una pata. Porque la palabra de Dios me dice otra cosa. A eso podemos ir afirmando nuestra fe, nuestro ordenamiento de nuestra cabeza, nuestro ordenamiento de nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos va a dar paz y certeza de lo que me está hablando. Seguimos. Si no hubiera resucitado y glorificado, nuestra fe sería en vano. Vuelvo al principio de lo que estaba hablando hoy de Pedro. ¿Qué pasó cuando Jesucristo murió? ¿Qué pasaron con todos sus discípulos o parte de ellos? ¿Qué sucedió en ellos? Volvieron atrás. Volvieron atrás. ¿Qué decayó ahí? Su fe. Pensó que era una ilusión. Pensaron que todo eso lo que le había hablado reiteradas veces Jesús, que al tercer día iba a resucitar. Lo vieron morir físicamente, lo que vieron. Pensaron que su esperanza había terminado. Y el propósito de Dios no era que se quedaran ahí muertos. Era para que Dios lo resucitó y lo glorificó. Para que hoy digamos, Dios es el que ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo y lo ha glorificado. Así como Él ha hecho en Él, como heredero, coheredero del reino de Dios, también me va a pasar a mí. Si no hubiera pasado esas cosas, en vano es nuestra fe, sería. Ahora que han sido purificados, obedeciendo la verdad, tienen el amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pero ustedes que han nacido de nuevo, vuelvo a repetir, no de simiente perecedera, vuelvo a repetir esa palabra, sino una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, ahora Pedro en el versículo 24, y toda su gloria como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Voy terminando. Versículo 24, versículo 25. Si elijo estos dos versículos para hacer una predicación, para hacer una predicación o una enseñanza bíblica para los hombres, para los jóvenes, ¿qué les está hablando? Dios le está diciendo esto. ¿Qué le está diciendo a ustedes primero para que lo puedan hablar a los demás? Que la vida pasa. La vida en esta tierra pasa. Uh-huh. Como la flor del campo. Sí. Nacemos, crecemos, florecemos, se nos cae la flor y nos morimos. Pero la palabra de Dios, que es lo que sustenta nuestra fe, es eterna. Amén. Amén. ¿Qué pensás tú, Daniel? Cuando te habla eso, así el Señor. Y por supuesto, no se lo he dicho. Cuando hablamos un texto bíblico, primera carta de Pedro. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Hasta que empieza, por eso es que la palabra de Dios es viva. Cuando empezamos a ir leyendo, van a ir surgiendo voces, vamos a decir, voces de su palabra, que en medio por el Espíritu Santo te está dando alerta. Mira lo que te está diciendo el Señor y subrayalo, porque son mensajes. Léelo porque la palabra de Dios está haciendo viva en tu vida. Y lee, marcás, y marcás, y marcás, y marcás, y marcás. Todo lo que el texto te dice. Y si querés ir profundizando, busca directamente qué quiere decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, es lo que te quería decir, pero voy a lo anterior.
¿Qué es lo que te dice a ti esto el Señor? Que todo lo que me dice a mí es que todo lo que hagan, o sea, la gloria dice acá, ¿no? Como que todo lo que tenemos, todo lo que me dice a mí, ¿no? Dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, ¿no? Por toda gloria que me pongo a suponer a mí, es como en casas, autos, ¿no? Digo, lo que yo me supongo que Dios me está hablando. Sí. Es como la flor del campo, como dijo Javier, se va a secar en un momento y no me va a servir de nada. Más bien me dice que busque más la palabra del Señor y que eso sí me va a servir más que todo, que todo lo que puedo tener. Exacto. Y le dimos un desarrollo a este mensaje. Y ahora les invito a decir, ¿qué aplicación para mi vida trae este ejemplo? Estos dos versículos. ¿Qué aplicación para mi vida y como para incentivar a los que me están escuchando? Porque esa aplicación me va a incentivar a todos los escuchas. ¿Qué puede aplicar esto para mi vida en estos tiempos? ¿Qué dice este versículo? A ver. Para mí, lo que me dice, digo, es como que me tengo que preocupar más de la palabra de Dios y de hablarle a la demás gente, o sea, de que hay gente que no comprende esto porque está cegado en el espíritu, ¿no? Digo, como que tengo que creer más y buscar más y enseñar más y predicar más la palabra de Dios que toda otra cosa. Es lo que me haga a mí. Muy bien. Javier, ¿no? Que puntualmente en estos dos versículos que el concepto de palabra de Dios no se refiere solo al estudio bíblico, sino lo que encierra la palabra de Dios, que es la obra de Dios con el hombre. Entonces, en realidad, todo lo que, como decías vos, todo lo que podamos hacer en esta tierra, todo lo que podamos lograr en esta tierra, no se compara a lo que hay en la palabra de Dios para nosotros. No se compara en la vida eterna que surge de la palabra de Dios, porque nosotros creemos en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, porque lo leímos, porque nos llegó a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo puso en nosotros fe para creer. Eso es fruto de la palabra, es lo que justamente dice la segunda parte del versículo 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, la obra de Dios permanece para siempre. Todo lo demás es como dice entre el 23 y el 24, son cosas que van a pasar en este peregrinaje, en este pasar por la tierra. La palabra de Dios, su obra y lo que produce en nosotros es para siempre. Amén. Exacto. Amén. Exactamente. Y este es un versículo para aquellos que nos creímos autosuficientes, que egocentrismo total, que pensamos que la sabemos toda y que nuestro esfuerzo tiene que salir de nuestro lomo y de nuestra mano. Y hoy me doy cuenta que el Señor nos da un cachetazo, en el buen sentido de la palabra, para corrección y despertarte de tu bobera intelectual. Sos esto, compañero. Yo te estoy ofreciendo caridad, palabra de Dios. ¿Bien? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente que hemos continuado con esta clase, Señor. Espero tú, Espíritu Santo, que hayas hablado a nuestros corazones, que creo que sí, hacemos reflexionar, Señor, y que caiga muy profundo en nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, como tanto hay en tu palabra misma, Señor, que siga obrando, confirmando y afirmando nuestra vida. Señor, no somos nada, Señor. Hoy me toca a mí llevar la clase hoy, pero hoy estoy, mañana no, y tiene que haber otra persona que haga exactamente lo mismo que yo, o mucho mejor que yo, Señor. Porque tu palabra es permanente. Nosotros somos un paso. Te doy gracias por la eternidad de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros.
Gracias te doy, Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Y ayúdanos para la próxima, Señor, para hablar con de nuevo tu palabra, para profundizar lo que tú quieras que profundicemos. Aclara nuestro entendimiento. Capacítanos, Señor, porque esto también nos ayuda a capacitar y a saber un poco más de ti. Muchísimas gracias. Bendigo a estos varones, Señor, y que hoy están aquí, Señor. Gracias porque han apartado. No es una pérdida de tiempo, es calidad de tiempo, Señor, que va a ser recompensada en riquezas del reino. Y sé que también nos filmas, para que tú tengas una esperanza viva, esa esperanza viva. Hay un solo camino que es por medio de Jesucristo, a la que te invito a que abras tu corazón, para que recibas esa esperanza viva a la que nosotros hoy somos partícipes. Sé que no es fácil, sé que te atan muchas cosas del mundo, pero Jesús murió por ti. Y no vino a buscar a los que estaban lindos, perfectos, perfumados. Vino a los que estaban perdidos y enfermos. Nosotros estábamos en esa condición. Y hoy somos sanos y libres. Si recibes a Cristo en tu corazón, verás un cambio profundo en tu vida. No es por ser partícipe de una iglesia o que vayas a una institución religiosa. Eso no te va a salvar. La salvación es personal y por obra de Jesucristo. Jesucristo murió por ti. Y lo hizo una vez y para siempre. Para que seas parte de esta gran familia de Dios. Y para que veas, como decía acá escrito, es una herencia indestructible. La que nosotros algún día, cuando el Señor venga, vamos a compartir todos juntos. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Amén.